¿Saben qué son las redes aeroportuarias? Pues las redes aeroportuarias son sistemas interconectados, es decir, son redes individuales que están conectados entre sí para intercambiar información, recursos o servicios de manera coordinada, que comprenden aeropuertos y las infraestructuras necesarias para facilitar el transporte aéreo. Estas redes permiten la movilidad de pasajeros y carga entre diferentes destinos, integrando una serie de componentes que trabajan en conjunto para ofrecer un servicio eficiente. Ahora les voy a explicar las características de las redes aeroportuarias. Como número 1 es la conectividad global. Las redes aeroportuarias permiten la conexión entre diferentes regiones y países, facilitando viajes y el transporte de mercancías. Como número 2 está diversidad de aeropuertos. Aeropuertos internacionales que manejan un alto nivel de tráfico y ofrecen vuelos múltiples a destinos. Aeropuertos regionales sirven rutas locales o nacionales que suelen manejar menos tráfico, pero son esenciales para la conectividad regional. Aeropuertos de carga. Estos son especializados en el transporte de mercancías y tienen una infraestructura específica para su manejo. Como número 3 está la infraestructura. Pistas y terminales, aeropuertos con múltiples pistas para aterrizaje, despeje y terminales diseñadas para manejar grandes flujos de pasajeros. Instalaciones de carga, áreas dedicadas a la recepción y almacenamiento de envío de mercancías. Operaciones eficientes, sistema de gestión del tráfico aéreo que optimiza el uso del espacio aéreo y las operaciones en tierra. La seguridad, que son protocolos estrictos de seguridad para proteger a los pasajeros, a la carga y las instalaciones. Como número 6 tenemos la intermodalidad, que es la integración con otros modos de transportes, como trenes, autobuses, automóviles, para facilitar el acceso a los aeropuertos. El desarrollo y el mantenimiento, inversiones en infraestructuras para modernizar y expandir aeropuertos existentes, adaptándose a las demandas cambiantes en el tráfico aéreo. Impacto ambiental, creciente atención hacia la sostenibilidad con esfuerzo para reducir las emisiones de carbono y el impacto ambiental de las operaciones aeroportuarias. Regulación y normativa. Son sujetas a regulaciones nacionales e internacionales que garantizan la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento de normas ambientales. Ahora les voy a explicar los ejemplos de redes aeroportuarias aquí en México. Principalmente tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que también conocido como Aeropuerto Benito Juárez, es el principal aeropuerto del país y uno de los más transitados de América Latina. Actúa como un importante hub para los vuelos nacionales e internacionales, facilitando la conectividad entre México y el resto del mundo. Se encuentra en la alcaldía de Venustiano Carranza, aproximadamente a 5 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Su ubicación lo convierte en un acceso conveniente para los residentes de la capital y sus alrededores. Como segundo tenemos el Aeropuerto Internacional de Cancún. Es el segundo aeropuerto más transitado de México y uno de los principales destinos turísticos del país. Sirve como puerta de entrada a la Riviera Maya y a importantes destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. El aeropuerto está ubicado en el municipio de Benito Juárez, aproximadamente a 16 kilómetros del sureste del centro de Cancún. Su cercanía a zonas turísticas lo convierte en el acceso clave para visitantes nacionales e internacionales. Como tercero tenemos el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, conocido oficialmente como Aeropuerto Internacional Don Miguel Hidalgo y Costilla. Es uno de los principales aeropuertos de México. Es un importante hub para el tráfico aéreo nacional e internacional, especialmente en la región del occidente del país.
Está ubicado aproximadamente 16 kilómetros al oeste del centro de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Su cercanía a la ciudad y su acceso a red de carreteras lo hace fácilmente accesible para pasajeros locales y visitantes. Como cuarto tenemos el Aeropuerto Internacional de Monterrey, conocido como Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo. Es uno de los principales aeropuertos de México, sirve como una principal hub de tráfico aéreo, conectando la ciudad de Monterrey con destinos nacionales e internacionales. El aeropuerto está situado en el municipio de Apodaca, aproximadamente 24 kilómetros del noreste del centro de Monterrey. Su ubicación estratégica facilita el acceso a la ciudad y a las áreas circundantes. Como quinto tenemos el Aeropuerto Internacional de Tijuana, oficialmente conocido como Aeropuerto Internacional General Abelardo Rodríguez. Es uno de los aeropuertos más importantes del noroeste de México, sirve principalmente a la ciudad de Tijuana y es un punto clave para el tráfico aéreo hacia y desde Estados Unidos. Está ubicado aproximadamente 10 kilómetros al este del centro de Tijuana, justo en la frontera de Estados Unidos. Su cercanía a la frontera lo convierte en un acceso estratégico para pasajeros que viajan entre México y Estados Unidos. Yo les voy a hablar de la importancia de las redes aeroportuarias. Como número 1 tenemos la movilidad global, que facilita el transporte de millones de pasajeros y toneladas de carga anualmente, permitiendo conexiones rápidas entre diferentes regiones y países. Como número 2 tenemos el desarrollo económico. Las redes aeroportuarias impulsan el crecimiento económico local y nacional al fomentar el turismo, atraer inversiones y generar empleo en diversas industrias. Como número 3 tenemos la accesibilidad, que mejora la accesibilidad a áreas remotas, permitiendo que comunidades menos conectadas se integren en la economía global. Como número 4, interacción cultural, fomenta el intercambio cultural al facilitar los viajes, lo que promueve una mayor comprensión y colaboración internacional. Como número 5, impacto ambiental y sostenibilidad. A medida que la industria del transporte aéreo evoluciona, hay un enfoque creciente en desarrollar prácticas más sostenibles y reducir la huella de carbono. Hasta este punto podemos dar como conclusión que las redes aeroportuarias son esenciales para el funcionamiento del transporte aéreo moderno. Su capacidad para conectar con diferentes partes del mundo las convierte en un componente crítico del comercio global, la movilidad y el desarrollo económico. A medida que enfrentan desafíos como la congestión y la sostenibilidad, su gestión y evolución seguirán siendo vitales para el futuro del transporte aéreo. Redes de carreteras en México. Las redes de carreteras en México son sistemas interconectados que facilitan el transporte terrestre en todo el país. Estas redes son cruciales para la movilidad de personas y mercancías, apoyando tanto la economía local como la nacional. Características. Carreteras. Se clasifican en diferentes tipos. Autopistas, vías de alta capacidad y peaje que permiten un tránsito rápido. Por ejemplo, Autopista México-Puebla. Carreteras federales. Conectan distintas regiones del país. Por ejemplo, la Carretera Federal 85 que va de la Ciudad de México hacia el norte, conectando con la frontera con Estados Unidos. Carreteras estatales, vías que conectan ciudades y comunidades dentro de un estado, por ejemplo, la carretera estatal de Jalisco a Puerto Vallarta. 2. Intersecciones y cruces, puntos clave donde se encuentran diferentes carreteras. Ejemplo, el periférico en la Ciudad de México, que conecta diversas rutas importantes. 3. Puentes y túneles, infraestructuras que mejoran la conectividad. Por ejemplo, el puente Baluarte en Durango, que es uno de los puentes más altos del mundo y forma parte de la autopista Durango-Mazatlán. 4. Señalización. Sistemas de señalización que regulan el tráfico y garantizan la seguridad. 5. Infraestructura de apoyo. Incluye estaciones de servicio y áreas de descanso, como las que se encuentran a lo largo de la autopista del Sol, que conecta la Ciudad de México con Acapulco. Importancia de las redes de carreteras en México. 1. La movilidad. Las carreteras facilitan el transporte de millones de personas a diario, esencial para la vida urbana y rural. 2. Desarrollo económico. Las carreteras son fundamentales para el comercio, permitiendo el transporte eficiente de productos, especialmente en regiones productivas como el Bajío, que es un importante centro agrícola e industrial. 3. Accesibilidad.
Las carreteras conectan áreas rurales y comunidades alejadas, mejorando el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, la carretera transpeninsular que conecta Baja California Sur desde Tijuana hasta La Paz, facilitando el acceso a poblaciones más remotas. 4. Integración social. Conectan diversas áreas geográficas, promoviendo la cohesión social y cultural, como en la red de carreteras del sureste, que integra diversas comunidades en estados como Chiapas y Tabasco. 5. Impacto ambiental. A pesar de su importancia, las redes de carreteras tienen un impacto ambiental considerable, lo que requiere un enfoque en la sostenibilidad en la planificación y construcción. Las redes de carreteras en México son esenciales para el funcionamiento de la economía y la movilidad social. Un ejemplo de ello es la autopista México-Puebla y la carretera transpeninsular. Muestran su importancia en la conectividad y el desarrollo. A medida que el país sigue creciendo, es crucial abordar los desafíos asociados, como la congestión y el impacto ambiental, para garantizar un sistema de transporte eficiente y sostenible. Redes ferroviarias. Las redes ferroviarias son sistemas de transporte que utilizan trenes para mover personas y mercancía a lo largo de vías de ferrocarril. Estas redes son esenciales para la infraestructura de transporte de un país, proporcionando una forma eficiente y económica de desplazamiento, especialmente para cargas pesadas y largas distancias. Son algunas características de la estructura de la red. Las vías férreas abarcan aproximadamente 30.000 kilómetros, conectando regiones clave del país y facilitando el movimiento de mercancías y personas. Existen dos tipos de ferrocarriles. El ferrocarril de carga, la mayoría de la red se utiliza para el transporte de carga, incluyendo productos agrícolas, minerales y bienes manufacturados. Otros son ferrocarriles de pasajeros, aunque hay servicios de pasajeros, son limitados y en su mayoría operan en rutas específicas. La segunda característica es la conectividad. Estos conectan importantes puertos marítimos, aeropuertos y centros industriales, lo que es esencial para el comercio interno y exportaciones. Las principales rutas ferroviarias incluyen conectividades entre el norte y el sur del país, así como entre el este y oeste. La siguiente característica son los operadores. La red está compuesta por concesiones privadas que operan diferentes segmentos de la red. Las principales empresas incluyen Ferromex, Kansas City, Southern de México y Ferrosur. Estas empresas se encargan de la gestión, operación y mantenimiento de las líneas ferroviarias bajo un marco regulatorio establecido por el gobierno. Otra característica es la calidad de la infraestructura. Estado variable, algunas secciones de la red están bien mantenidas y actualizadas, mientras que otras, especialmente en áreas menos transitadas, pueden estar en mal estado. La infraestructura incluye vías, puentes, estaciones y sistemas de señalización, todos necesarios para operaciones seguras y eficientes. El transporte de carga es esencial para la economía mexicana, dado que es más eficiente para mover grandes volúmenes de mercancía a largas distancias. Las tarifas son competitivas en comparación con el transporte por carretera, lo que lo convierte en una operación atractiva para muchas empresas. El impacto ambiental del ferrocarril es considerado un medio de transporte más sostenible en comparación con el transporte por carretera, ya que produce menos emisiones por tonelada de carga transportada. Sin embargo, la expansión de la red puede tener impactos negativos en ecosistemas locales y comunidades. El desarrollo y mantenimiento, las inversiones en modernización y expansión son necesarias para mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema ferroviario. El gobierno mexicano ha promovido proyectos para revitalizar la infraestructura ferroviaria y aumentar la capacidad de carga. La ferroviaria enfrenta desafíos como la competencia con el transporte por carretera, problemas de seguridad en algunas regiones y la necesidad de inversión en infraestructura. También hay un enfoque creciente en la necesidad de mejorar los servicios de pasajeros y hacerlos más accesibles. Estos son algunos ejemplos de redes ferroviarias en México. El ferrocarril mexicano es un sistema ferroviario extenso que desempeña un papel crucial en el transporte de mercancías y en menor medida de pasajeros en el país. Su historia se remonta al siglo XIX y ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en un componente esencial de la infraestructura logística de México.
Actualmente el ferrocarril se enfoca principalmente en el transporte de carga, siendo una opción eficiente y sostenible para mover grandes volúmenes de mercancías a larga distancia. El sistema ferroviario mexicano abarca aproximadamente 30.000 kilómetros de vías, conectando diversas regiones del país. Algunas rutas principales son Noroeste, conecta estados como Sonora y Sinaloa, facilitando el transporte hacia el Pacífico. Noroeste incluye rutas que conectan con Texas, esenciales para el comercio con Estados Unidos. Centro enlaza la Ciudad de México con importantes centros industriales y comerciales como Querétaro, Guadalajara y Toluca. Al sur, rutas que facilitan el transporte hacia puertos en el Pacífico como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Al este, conecta con puertos en el Golfo de México como Veracruz y con fronteras con Estados Unidos en Tamaulipas. Un ejemplo de ferrocarril es el de Istmo de Tehuantepec. El ferrocarril es un sistema ferroviario estratégico en México que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México. Este ferrocarril, que recorre el istmo de Tehuantepec, busca facilitar el transporte de mercancías entre ambos océanos, promoviendo el comercio y el desarrollo económico de la región. El ferrocarril tiene una longitud aproximada de 300 kilómetros, atravesando el istmo de Tehuantepec. Algunos puntos clave son Salina Cruz, puerto de la costa del Pacífico que actúa como el punto de partida para el transporte marítimo y América. Otro punto clave sería Coatzacoalcos, puerto de la costa del Golfo de México, crucial para el comercio con el este de México y los Estados Unidos. Como tercer ejemplo tenemos el tren suburbano de la zona metropolitana del Valle de México. Es un sistema ferroviario de transporte masivo que conecta diversas localidades del Estado de México con la Ciudad de México. Este servicio está diseñado para proporcionar una alternativa rápida y eficiente al transporte público, facilitando el desplazamiento diario de miles de usuarios. El tren suburbano conecta principalmente la Ciudad de México con el Estado de México, abarcando una ruta clave para el transporte diario de miles de usuarios. Aquí te detallo su ubicación y las principales estaciones. Tiene una longitud aproximadamente de 27 kilómetros y las principales estaciones sería Lechería, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, es el punto de inicio de la línea. Estaciones intermedias. Héroe de Nacosari proporciona acceso a diversas áreas residenciales. Pachuca conecta con otras vías de transporte y áreas cercanas. Santa Clara, una estación importante para la movilidad en el Estado de México. Ecatepec facilita el acceso a esta zona densamente poblada. Buenavista, situada en la Ciudad de México, en la terminal final de la línea, conectando con otras modalidades de transporte como el metro y autobuses. En conclusión, las redes ferroviarias son fundamentales para el transporte eficiente de personas y mercancías. Su capacidad para conectar regiones y facilitar el comercio las convierte en un componente esencial de la infraestructura de transporte de cualquier país, incluyendo México. A medida que se invierte en la modernización y expansión de estas redes, se espera que su papel en el desarrollo económico y la sostenibilidad siga creciendo. ¿Qué son las redes portuarias? Las redes portuarias son sistemas complejos compuestos por puertos y la infraestructura relacionada que facilitan el transporte marítimo de mercancías y pasajeros. Estas redes son cruciales para el comercio internacional y la logística, permitiendo la interconexión entre diversos modos de transporte, como el marítimo, terrestre y aéreo. Características. Estructura de la red. Puertos marítimos. México tiene más de 100 puertos, entre los que destacan puertos de carga, cruceros y pesqueros. Los principales puertos de carga son Veracruz, Manzanillo, Altamira y Lázaro Cárdenas. Puertos fluviales. Aunque menos numerosos, los puertos fluviales también son importantes, especialmente para el transporte de mercancías en ríos navegables. Conectividad. Los puertos están estratégicamente ubicados para facilitar el comercio con Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa. Las redes de transporte terrestres, como carreteras y ferrocarriles, se conectan con los puertos para asegurar el movimiento eficiente de mercancías
desde y hacia el interior del país. Operadores. Los puertos son operados por diversas autoridades portuarias y concesionarios privados. Esto permite una gestión más eficiente y competitiva de las operaciones portuarias. La Ley de Puertos de México establece un marco regulatorio que facilita la inversión privada y la modernización de la infraestructura portuaria. Infraestructura. Instalaciones. Las instalaciones incluyen muelles, grúas, almacenes y áreas de carga y descarga. Muchos puertos están equipados con tecnología avanzada para manejar conectores y carga a granel. La capacidad de manejo varía entre los puertos, con algunos especializados en contenedores y otros en carga general o productos específicos. Servicios portuarios. Los servicios logísticos como aduanas, servicios de carga y descarga, almacenamiento y distribución son parte integral de las operaciones portuarias. Algunos puertos ofrecen servicio como la industria del turismo, como puertos de cruceros. Impacto económico. Los puertos son fundamentales para el comercio exterior de México, manejando una gran parte de las importaciones y exportaciones del país. Generan empleos y contribuyen al desarrollo económico de la región donde están ubicados. Desafíos. Algunos puertos enfrentan problemas de congestión debido al aumento en el volumen de tráfico, lo que puede afectar la eficiencia. La necesidad de actualizar la infraestructura para adaptarse a las demandas del comercio moderno y las nuevas tecnologías es constante. Las actividades portuarias pueden tener efectos negativos en el medio ambiente local, lo que ha llevado a una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. Proyectos de desarrollo. El gobierno mexicano ha iniciado proyectos para mejorar la infraestructura portuaria, incluyendo la expansión de muelles, modernización de equipos y desarrollo de áreas logísticas, la integración de tecnologías más limpias y prácticas sostenibles en las operaciones portuarias está ganando atención. Ejemplos de redes portuarias en México. 1. Puerto de Veracruz. Es el puerto más importante de México en el Golfo de México. Maneja cerca de 30 millones de toneladas de carga al año, incluyendo contenedores, productos químicos y agrícolas. Actúa como un puente entre México y otros países de América Latina, así como Europa y Asia, facilitando el comercio y la logística internacional. El puerto de Veracruz se ubica en la costa del Golfo de México, especialmente en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acceso marítimo frente al Golfo de México, lo que permite el acceso a rutas comerciales internacionales. Conectividad. Se encuentra a unos 90 kilómetros al suroeste de Puebla y a 400 kilómetros al este de la Ciudad de México, lo que lo convierte en un punto estratégico para el comercio. 2. Puerto de Manzanillo. Principal puerto de contenedores en el Pacífico mexicano, manejando aproximadamente el 50% del tráfico de contenedores del país. Es un punto clave para el comercio con Asia y fundamental para la importación de productos electrónicos y maquinaria. El puerto de Manzanillo se encuentra en la costa del Océano Pacífico, en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima, México. Situado en la Bahía Natural, es uno de los puertos más importantes en la costa del Pacífico mexicano. Se encuentra aproximadamente 80 kilómetros al oeste de Colima y a 300 kilómetros al sur de Guadalajara, facilitando el acceso a mercados importantes en el interior del país. 3. Puerto de Tijuana. Un puerto estratégico que conecta directamente con Estados Unidos, facilitando el transporte de mercancías en la frontera. Ayuda en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, siendo crucial para la industria maquiladora de la región. El puerto de Tijuana se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, específicamente en la zona fronteriza con Estados Unidos. El puerto está situado cerca del cruce fronterizo de San Isidro, que es uno de los más transitados en el mundo, conectado a carreteras principales que facilitan el transporte de mercancías hacia y desde Estados Unidos. Puerto de Acapulco. Conocido por sus operaciones turísticas, también maneja carga general. Es uno de los puertos históricos que atrae cruceros y turistas, lo que contribuye a la economía local. El puerto de Acapulco se encuentra en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, México. Es un puerto importante de la costa del Océano Pacífico. Especializado en la carga industrial y petroquímica, maneja productos como plásticos y químicos, fundamental para la industria en el norte de México y para el comercio con Estados Unidos. Puerto de Altamira, especializados en la carga industrial y petroquímica,
Maneja productos como plásticos y químicos, fundamental para la industria con el norte y México para el comercio con Estados Unidos. El puerto de Altamira se encuentra en el municipio de Altamira, en el estado de Tamaulipas, México. Está ubicado en la costa del Golfo de México, cerca de la ciudad de Tampico. Importancia de las redes portuarias. Las redes portuarias son vitales para la importación y exportación de mercancías, siendo responsables de una gran parte del comercio global, permitiendo que los productos lleguen a mercados internacionales de manera eficiente. Los puertos generan miles de empleos directos e indirectos y son motores de desarrollo para las comunidades circundantes. Contribuyen al crecimiento económico regional y nacional. Facilitan la interconexión entre países y continentes, permitiendo el flujo de bienes y personas. Los puertos son puertas de entrada para el comercio exterior y el turismo. Mejoran la cadena de suministro al reducir costos y tiempos de transporte. La intermodalidad permite que las mercancías se muevan fácilmente entre barcos, camiones y trenes. Aunque son cruciales para la economía, los puertos enfrentan desafíos ambientales como la contaminación y el impacto en los ecosistemas marinos. La sostenibilidad en las operaciones portuarias se está convirtiendo en un enfoque importante. Las redes portuarias son fundamentales para la economía global y el comercio, actuando como puntos claves de conexión y logística. Ejemplos como el puerto de Veracruz y el puerto de Manzanillo destacan su importancia en el transporte marítimo y la interconexión global. Con el crecimiento del comercio internacional, es esencial seguir invirtiendo en la modernización y la sostenibilidad de estas redes para asegurar su eficacia en el futuro. Terminales intermodales y multimodales de carga. Las terminales intermodales y multimodales son infraestructuras esenciales en la logística moderna, diseñadas para facilitar la transferencia y manejo de mercancías entre diferentes modos de transporte aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario. Ambas terminologías se refieren a la capacidad de estas terminales para gestionar cargas que se trasladan utilizando más de un medio de transporte, pero con diferencias clave para su funcionamiento y uso. Terminal intermodal. Una terminal intermodal permite la transferencia de carga entre menos de dos modos de transporte. Su principal función es facilitar la conexión y el movimiento eficiente de contenedores a cargas a través de diferentes medios y sin necesidad de manipular el contenido de la carga. Esto optimiza el tiempo de transporte y minimiza costos. Ejemplo, terminal intermodal de la carga del Aeropuerto Internacional de Cancún. En esta terminal las mercancías pueden llegar por vía aérea y luego ser transferidas a camiones para su distribución terrestre en México y otros distintos. La terminal está equipada con plataformas y equipos especializados que permiten una rápida transferencia de contenedores entre el transporte aéreo y terrestre. Su importancia. Es importante en la eficiencia logística en ambas terminales. Permite una mejora en la coordinación de la cadena de suministro, reduciendo tiempos de espera y costos operativos. Flexibilidad. Facilita el uso de los diferentes modos de transporte según la necesidad del cliente, lo que permite adaptarse a la situación cambiante. Reducción de costos. La consolidación de operaciones y el uso eficiente de recursos logísticos puede traducirse en tarifas más competitivas para las empresas. Conclusión. Las terminales intermodales y multimodales son fundamentales para la optimización, la logística y el comercio internacional al permitir la transferencia eficiente de mercancías entre diferentes modos de transporte. Estas terminales mejoran la fluidez del comercio y responden a las demandas cambiantes del mercado. Bueno, yo les voy a hablar de las aduanas fronterizas e interiores. Estas son entidades gubernamentales responsables de regular el riesgo y salida de mercancía de un país, asegurando el cumplimiento de la normativa fiscal, comercial y de seguridad. Existen dos tipos principales de estas aduanas, fronterizas e interiores, cada una con funciones específicas.
Las aduanas fronterizas se localizan en los puntos de entrada y salida de un país, como puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. Su función principal es controlar el tráfico de mercancía, pasajeros que cruzan en las fronteras nacionales. Sus principales funciones son la inspección y la verificación, que es básicamente revisar la documentación y el contenido de los envíos para asegurar que cumplan con leyes y regulaciones establecidas. Como número 2 tenemos la recaudación de impuestos, que es cobrar aranceles e impuestos sobre las importaciones y exportaciones. Esto está establecido pues por las leyes del país. Como número 3, la seguridad nacional, que es prevenir el contrabando y la entrada de mercancías prohibidas, protegiendo la seguridad de nuestro país. Como ejemplo, tendríamos la aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, que es un punto fronterizo donde se inspeccionan los bienes que entran y salen de un país, asegurando el cumplimiento de las regulaciones aduaneras y fiscales. Ahora, las aduanas interiores. Estas se ubican dentro del territorio, lejos de las fronteras, y su objetivo principal es supervisar el movimiento de mercancías que ya han ingresado al país, específicamente aquellas que se trasladan de una región a otra. Como funciones encontramos el control de mercancías, que es el monitoreo y el transporte de los productos que han cruzado en la frontera, asegurando que estén correctamente documentados y cumplan con la legislación. Como número 2, la prevención de fraudes, que es detectar y prevenir el contrabando y la evasión fiscal del tráfico interno de mercancías e impuestos. La verificación y el cumplimiento, como número 3, es asegurar que las empresas cumplan con las regulaciones locales y nacionales relacionadas con la comercialización de estos bienes. Como ejemplo, una aduana interior en una zona franca o en un centro logístico puede llevar a cabo inspecciones de mercancías que se trasladan entre diferentes estados, asegurando que las leyes fiscales se cumplan. Su importancia se basa en 3 puntos específicos, que es seguridad, regulación del comercio y recaudación fiscal. En la seguridad, ambas aduanas desempeñan un papel crucial en la protección de la economía y la seguridad nacional. En la regulación del comercio, facilitan el control y la regulación del comercio internacional y doméstico, garantizando la legalidad y la transparencia. La recaudación fiscal contribuye significativamente a la recaudación de ingresos fiscales a través de aranceles e impuestos para la nación. En conclusión, las aduanas fronterizas e interiores son unos componentes esenciales del sistema logístico y comercial de un país. Juegan un papel clave en el control del comercio, la recaudación de impuestos y la protección de la seguridad nacional.